tema fundamental, ¿no? Que es el poder del perdón. Hoy vamos a hablar un poco de los niveles de perdón. Para introducir esto vamos a ir a Efesios 4:13, donde dice: de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme, o sea, que tome la forma. No es que se conforme así como que se resigne, no. Es que tome la forma progresivamente. Todos llegaremos, es un proceso, es un caminar, es un dejarse procesar por Dios. Cuando dice también conocimiento, no es información para la mente, es relación con Dios. Lo hemos dicho muchas veces, conocer en este sentido tiene que ver con una relación, una experiencia, es conocimiento experiencial con Dios, de Dios. Y este versículo nos habla entonces de una meta que no es individual, sino que es para todos nosotros y que se construye juntos hasta que todos lleguemos. Todos llegaremos. No dice hasta que llegues, hasta que tú llegues. Mediante la unidad que solo se construye por fe. ¿La unidad de qué? De que ¿por qué tendríamos que creer o pensar y sentir que estamos unidos? Porque tenemos un mismo Padre, porque somos hermanos y formamos parte de una familia en unidad por la voluntad de Dios que nos creó. ¿Hasta qué? ¿Cuál es la meta? La estatura del varón perfecto, la plena estatura de Cristo. Él es nuestro modelo y somos llamados a crecer en esta vida. Después tenemos la eternidad para seguir creciendo, crecer en esta vida todo lo que permitamos que Dios haga en nosotros para parecernos, tomar la forma, la apariencia, mostrar la imagen a otros de Cristo. Tal como los israelitas demoraron 40 años para realizar un viaje que tomaba unos 14 días, el viaje al perdón puede tomar mucho más tiempo del que debiera, cuando lo hacemos en nuestras fuerzas. El primer paso se da con el arrepentimiento. Recordemos que la palabra en la Escritura, en el Nuevo Testamento, por lo tanto en griego, para arrepentimiento es metanoia, y metanoia es más allá de la mente, si lo traducimos literal. Pero si lo traducimos de una manera más desde el sentido, es transformar nuestro entendimiento, cambiar el modo de pensar. El primer paso, por lo tanto, para el perdón es cambiar nuestro modo de pensar. Y a eso nos ha ido llevando el Señor estos domingos a través de su palabra, que es verdadera, que es fiel, que es permanente, que es firme, que es fructífera, que es buena, que es alimento para nuestro espíritu. Se trata de una decisión. La decisión de creer lo que dice Dios y de hacer lo que nos pide que hagamos. Y nos los pide muchas veces no como un ruego o como una recomendación, sino que varias veces hay cosas que Dios nos pide como un mandato. No nos obliga, pero nos deja claro que es un mandato. Por eso, esta decisión se trata de obedecer a quien es nuestro Señor. Lo recibimos así cuando recibimos a Cristo, como nuestro Salvador y nuestro Señor. Cuando cuesta cambiar ese pensamiento, porque lo hacemos en nuestras fuerzas naturales. Cuando cuesta tomar esa decisión, cuando cuesta obedecer lo que ya sabemos, ese camino de unos días puede tornarse en una travesía de años. Luego del primer paso, que es la decisión de perdonar, viene un proceso que requiere perseverancia y fe. Quizás en la dimensión natural ya tenemos esa capacidad de perseverar. Tenemos algo parecido a la fe, creemos en ciertas cosas, tenemos confianza, tenemos expectativas, pero no bastan esas cualidades naturales, deben convertirse en cualidades espirituales. La perseverancia espiritual y la verdadera fe provienen solo de alimentar el espíritu. Pero ese proceso
Ese camino puede demorar tanto como le tomó a Israel llegar a la tierra prometida. Quiero traer esta cita a este punto para que entendamos qué es lo que puede demorar ese primer paso. Ya di un primer paso para perdonar, decidir perdonar. Hay un autor que nos dice esto: esa distancia de 45 centímetros que hay desde la cabeza al corazón puede requerir meses y hasta años para que llegue a su destino. Aparece una imagen aquí como una guitarra, ¿no? Es como poner en sintonía lo que entendimos en la mente y lo que ocurre en nuestro corazón. Perdonar de corazón es el lugar al que debemos llegar. Creo que hemos visto muchos aspectos del perdonar en estos domingos, y hoy que vamos a ver los niveles de perdón puedan empezar a resonar muchas de esas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón, y podamos entender cómo lo que Dios quiere es hacernos transitar desde cambiar nuestro entendimiento en relación al perdón, obrar en nuestra mente, a afectar también nuestro corazón. Y eso indudablemente es un proceso, pero nos coloca ya una meta. Dijimos que perdonar no era una emoción. Probablemente lo más difícil va a ser que sea transformada la emoción asociada a lo que ocasionó la falta de perdón. Y por eso el primer paso va a ser más de mente, pero también es un proceso que hay que seguir, cambiar nuestra mente. Niveles de perdón, de la cabeza al corazón, es el libro de Ben Clark, del cual yo he extraído algunas ideas, complementando con otras cosas para terminar este recorrido de el poder del perdón. Y en ese libro él comienza afirmando esto, ¿no? Esa distancia pequeña de 45 centímetros, bueno, dependerá de la estatura de cada uno de nosotros, entre la cabeza y el corazón, a veces demora mucho en ser transitada. Veamos los niveles del perdón. El primer nivel del perdón tiene que ver con la obediencia. Mateo 6, versículos 14 y 15 dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. No voy a volver sobre esto, lo hemos visto domingos anteriores, pero nos habla de esta doble dimensión siempre en la cual nos movemos en la vida, porque Dios nos hizo así, nos hizo libres, nos hizo capaces de decidir, y Él pone delante de nosotros las opciones, pero no nos obliga. Y en este tema fundamental del perdón, como buen padre nos dice: si perdonamos, van a ocurrir ciertas cosas, y si no perdonamos, van a ocurrir otras cosas. Más adelante vamos a volver sobre otros versículos que hemos visto antes para reforzar a qué se refiere realmente el versículo 15. Si no perdonamos a otros sus ofensas, ¿a qué se refiere con que nuestro Padre tampoco nos perdonará las nuestras? Pero sí debo aclarar desde ya, aunque lo hemos aclarado antes, pero nunca es suficiente tenerlo totalmente claro, ya fuimos perdonados de lo fundamental, ya fuimos restablecidos en relación con Él, ya fueron perdonados nuestros pecados a través de Cristo. Entonces no se refiere a eso cuando dice que si no perdonamos a otros, no seremos perdonados por nuestro Padre. Es otra la implicancia que esto tiene. Porque la obra de Cristo es completa y perfecta. Entonces debemos entender a qué se refiere este versículo 15. Pero lo importante de estos dos versículos 14 y 15 es que apunta a este primer nivel: tomar una decisión, perdonar o no perdonar. Y esto me hace entrar en un camino entonces: buenas razones y malas razones, o digámoslo de otra manera, buenas motivaciones y malas motivaciones para perdonar. Porque yo podría perdonar,
Pero no es lo mismo que perdonar con una buena motivación que con una motivación incorrecta. Y por eso lo primero es decidir, pero la obra comienza en nuestro entendimiento. Colosenses 3, versículos 12 y 13 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, esto nos coloca en una posición. No perdonar no va a afectar, dice más bien, otros aspectos, no estos aspectos. Por ejemplo, no perdonar a otros no va a afectar que yo soy escogido de Dios, amado y en proceso de santificación. Pero precisamente porque eso es así, ya que recibí a Cristo, soy llamado a avanzar en un proceso. ¿Cuál es ese proceso según Colosenses 3:12? Revestirnos de afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Perdonar requiere ir adquiriendo estas características. Mi entendimiento va creciendo, se va ampliando, se va profundizando y se va haciendo más poderoso, más potente, más verdadero aún esa decisión de perdonar. Pero el proceso comienza con decidir perdonar. Y el proceso va avanzando progresivamente. El versículo 13 agrega, de modo que se toleren unos a otros. Comienza con una condición quizá simple. No es acepta, sino que tolera. Hay cosas que nos molestan, que nos desagradan. El versículo 13 nos invita para comenzar este proceso a tolerar a otros. Y en base a esa tolerancia, perdonar. Si hay queja de uno contra otro. Pero esto también hay que sacarlo a la luz, manifestarlo e iniciar ese proceso. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Entonces aquí hay una motivación. La motivación es parecernos a Dios. O podríamos decir otra motivación correcta, una manera de agradecer el perdón de Dios es perdonar a otros. Pero también hay aquí una invitación a entender, a comprender y a empezar a vivir ese cómo. No solo es que Dios nos perdonó de una manera. El cómo apunta a esa manera de la cual Él nos perdonó. E ir entendiendo esto va a ir profundizando nuestra capacidad de perdonar. Efesios 4, 31 y 32 dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Yo puedo decidir perdonar y cerrar de algún modo esa falta de perdón con esa decisión, pero seguir teniendo alguno de estos elementos, ¿no? Seguir teniendo en mi fuero interno algo de amargura, sentir ira y enojo, hablar mal de esa persona a veces y tener que volver entonces a perdonar, porque el proceso de perdonar no termina con la decisión, sino que continúa con el perseverar. Por eso, ¿y cuántas veces debo perdonar? Hasta 70 veces 7. Toda forma de malicia, dice, debe ser abandonada. Pero me quedo con un término en particular aquí, amargura. Recuerden que cuando comenzamos este recorrido hablamos de las raíces de amargura. Es la amargura que no se ve porque es una raíz, la que produce conductas en mí que van a dificultar el proceso del perdón. El perdón va a ir creciendo, se va a ir desarrollando, se va a ir profundizando, en la medida que voy comprendiendo todas estas dimensiones y me voy disponiendo a ser procesado en ellas. El primer versículo entonces de Efesios 4 nos indica cosas que debieran ser trabajadas en mi vida hasta el punto de ser sacadas de mi vida. El versículo 32 me dice las cosas que debieran ser fortalecidas o incorporadas en mi vida. Ser bondadoso, ser compasivo. O sea, tender a la benignidad y a ponerme en el lugar del otro. Hablamos de eso el domingo pasado. La empatía o la compasión. Unos con otros.
perdonándonos mutuamente. Y lo repite de nuevo, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Entonces, la decisión parte con una primera decisión, pero va a ser seguida por varias decisiones, paso a paso, en la medida que Dios me va mostrando las cosas que deben ser sacadas de mi vida y las cosas que deben ser fortalecidas o incorporadas en mi vida. Mateo 5:48 dice, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Entendamos que se nos llama a un proceso de perfeccionamiento. A eso se refiere con sean perfectos. Ese proceso con el cual partíamos hasta llegar a la estatura de Cristo. Sabemos que nosotros no vamos a poder ser iguales a Cristo, pero sí vamos a estar en ese llamado de ser perfectos en la medida que día con día estemos dispuestos a ir siendo transformados. ¿En qué sentido nuestro Padre es perfecto? ¿A qué somos llamados en este llamado de perfeccionamiento? Claramente nos lo dice el Salmo 86:5, para aclarar qué tipo de perfección a la cual hemos sido llamados como decisión tras decisión, el primer nivel entonces de las decisiones, que nos afectan principalmente a nosotros, y que en este primer nivel afectan nuestro entendimiento y nos cambian a nosotros, es parecernos a Dios nuestro Padre en esto. Él es bueno y perdonador. Debemos irnos convirtiendo cada vez en más buenos, ser santificados y perdonadores. Grande en misericordia, dice, para todos los que le invocan. Debemos crecer en la misericordia. Cuando la misericordia va siendo una característica en nosotros, cuando el perdonar va siendo una característica en nosotros, es que estamos siendo santificados, nos estamos pareciendo a nuestro Padre, y el proceso del perdón se está haciendo de la capacidad de perdonar, de tener el poder del perdón, se va haciendo una realidad en tu vida y en mi vida. El primer nivel entonces son las decisiones. Pero obviamente, dijimos, no somos perfectos. Por lo tanto, tenemos que asumir esa realidad y asumir que hay cosas que nos duelen y cosas que hacemos que le producen dolor a otros. Lo veíamos el domingo pasado. Algo que puede facilitar el perdonar es reconocer ese dolor, esa afrenta. Santiago 1, 2 al 4 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Esos dolores, esas ofensas, esas afrentas son la oportunidad para crecer. A veces las vemos como problemas que Dios tiene que resolver. Sí, en parte puede ser, pero también son oportunidades para crecer, en medio de las cuales Dios obra en nosotros. Pues ya sabe, dice, ya saben que la prueba de su fe, el creer que en medio de esas pruebas, de esas dificultades, Dios produce perseverancia, constancia. Y la perseverancia nos va a llevar a la meta. Dice aquí, a feliz término la obra. ¿Qué es la meta, no? Este perfeccionamiento. Llegar a ser como Cristo. Para que seamos perfectos, perfeccionándonos, digamos más bien, e íntegros. Íntegros es fieles al llamado al cual hemos sido llamados. Mostrar a Dios a los demás, en nosotros. Mostrar a Cristo en nosotros. Crecer hasta la estatura de Cristo. Santiago 3:2 dice, todos fallamos mucho. O sea, Dios sabe que este proceso va a estar también marcado por fracasos, por cosas que no logremos. No todo va a ser un avance constante. Es un proceso en esta condición de naturaleza caída. Y dice, si alguien nunca falla en lo que dice, estamos hablando de una transformación de la mente a partir de decidir, comenzar a perdonar y persistir en todo lo que requiere el proceso del perdón. Pero no somos perfectos y fallamos. Y si alguien dice que es perfecto, entonces la consecuencia sería que es capaz de controlar todo su cuerpo.
todo el cuerpo, si es perfecto. O sea, tenemos dominio propio pleno y perfecto. Sabemos que eso no es así. Y hay un área en particular de la cual habla mucho Santiago de nuestro cuerpo, que afecta a nuestra alma, cuerpo así como naturaleza biológica, pero también como instrumento de la naturaleza del alma. Hay una parte que Santiago enfatiza mucho que debemos cuidar y perfeccionar. Juan 20, 23, bueno, esa parte, lo adelanto, es la lengua, o sea, nuestro modo de hablar. Juan 20, 23 dice, a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Esto no tiene que ver con lo que conocimos quienes éramos católicos respecto a que como hombres perdonamos los pecados. No, el perdón de pecados exclusivamente le corresponde a Dios y es a través de Cristo. Pero sí hay un nivel de perdonar o no perdonar ofensas, ¿no?, que también son pecados, que atan a los demás. Y eso es lo que hemos estado viendo todos estos domingos. A ese nivel de el perdonar es al que se refiere este versículo. Cuando nosotros liberamos a otros perdonando las ofensas, eso facilita el proceso del perdón que Dios ya está haciendo o quiere hacer con esa persona. Pero cuando nosotros mantenemos atados a otros por nuestra falta de perdón, dificulta el proceso, porque esa persona también ve algo que le habla sobre el perdón, sobre el amor, sobre la paternidad. Especialmente si saben que somos cristianos, más va a dificultar en esa persona el recibir como vivencia el perdón que Dios tiene para él. A eso se refiere este versículo. Cuando nosotros no perdonamos a otros, esos pecados van a seguir allí influyendo en su vida y nosotros dificultamos el proceso de liberación. 1 Corintios 13:5 dice, no se comportan con rudeza, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Está hablando de características de una persona transformada. No guarda rencor. Yo podría perdonar, ir creciendo en reacciones, ir creciendo en mi carácter, en muchas cosas las que hemos visto este domingo, algunas que hemos enunciado hoy, seguir transformando mi mente, pero junto con ello, por si acaso, tener mi lista para cobrar cuando sea necesario esas cuentas. No olvidar. Ya hablamos que la meta no es olvidar, sino que transformar. Pero también yo podría guardarme una reserva por si acaso, teniendo esa lista de cosas que he perdonado, por si tuviera que necesitarla en algún momento. Y eso es guardar rencor. Este versículo ya nos conecta con el efecto en el corazón. Porque el corazón perverso es el que hace hablar cosas perversas en nuestra boca. Y el corazón perverso es el que hace mantener la reserva de la lista de cosas que perdoné. Hay un nuevo nivel ahora en el cual necesito avanzar. Otro tipo de decisión. Ya no solo es la decisión en la transformación del entendimiento. Terminando con este primer nivel, Mateo 18, versículos 34 y 35 dice, y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Vimos esa historia hace unos domingos atrás. Aquí podría haber una motivación negativa para perdonar. Ya yo voy a perdonar para que los carceleros no me torturen a mí. Es una motivación egoísta, es para yo no tener una consecuencia. Igual voy entendiendo un poco más, voy entendiendo que no perdonar me puede afectar a mí. Que es conveniente que si yo he sido perdonado, perdone también a los demás. Porque si no, los efectos de esa falta de perdón no solo van a afectar al otro, también me van a afectar a mí.
Así también, agrega, mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. No es que Dios nos va a castigar, es que Dios, si no perdonamos, no nos va a librar de esas ataduras, porque nuestra decisión fue seguir atados a las consecuencias de la falta de perdón. Dimos una vuelta, ¿no? Comenzamos diciendo de que Dios quiere que perdonemos porque hemos sido perdonados. Una motivación positiva. Y ahora nos dice, perdonemos, es mejor que perdonemos, porque si no perdonamos, habiendo sido perdonados, hay cosas que nos van a afectar a nosotros también. Hay cosas que no deben estar en nuestra vida, que no son buenas, que producen amargura como raíces, y esas raíces producen frutos que no son frutos deseables en nuestra vida, que nos van a dificultar la relación con los demás e incluso la relación con nuestro Padre. El segundo nivel de perdón, entonces, es luego de decidir perdonar e ir creciendo de distintas formas que principalmente me afectan a mí, a un segundo nivel que afecta al otro. Y lo hemos titulado que el perdón se pueda ver. Romanos 12, 17 al 21 dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. O sea, si alguien te hace algo malo, no devuelvas eso con algo malo, haz algo bueno y que sea visible delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Ya hablamos de ese versículo, ¿no? No tomen venganza, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Esta es una invitación a que nuestra conducta en un mundo que habla de la injusticia, clama contra la injusticia y hace cosas por lograr la justicia en nuestras propias manos, nosotros no actuemos así. Y eso sea visible para todos. Antes bien, dice. Entonces no hagamos eso otro, sino que hagamos esto. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Ya no solo es que lo perdono, sino que voy a sus necesidades. Y esto obviamente va a ser visible. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence al mal con el bien. Y la idea es que esto sea visible para que impacte al mundo, que no solo se vea la maldad, la injusticia, sino que se vea la bondad y el bien que se acerca al mundo a través de los hijos de Dios, a través de ti y de mí. ¿Dónde va a impactar más esto que haciéndole el bien a quien no lo merece? ¿A quien perdonaste por una ofensa? Mateo 5, del 39 al 44 nos aclara mucho más esto. Dice, yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle una carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, amen a sus enemigos. Y un paso más, oren por quienes los persiguen. Yo creo que esto, que si bien es interno, ese amar al enemigo y orar por ellos es algo interno, en la medida que verdaderamente avanzamos a eso, se hace visible, se va a notar. Se va a notar especialmente cuando nos encontremos con ese enemigo y todos estén esperando una reacción de un tipo de nuestra parte y reaccionemos de una manera muy distinta. Transformados por el proceso que no va a ser en el primer paso de la decisión de amar, que no va a ser en el primer paso de la decisión de orar, sino que en la medida que la sostengamos nos va a transformar a nosotros lo suficiente como para que se vea, que sea evidente. Romanos 2, versículos 3 y 4 dice, ¿piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios
tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. ¿No ves que desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? No basta con perdonar en lo privado, tiene que verse también en lo público. Y eso es muy difícil. Por eso es que necesitamos ser llevados por el Espíritu Santo. El segundo nivel del perdón es que sea visible. Visible para el perdonado, visible para los que ven el encuentro de nosotros con quienes nos han afectado negativamente. El tercer nivel del perdón es ser, actuar, pensar como Jesús. El Salmo 105, versículos 16 al 19, escrito por David, recibiendo la revelación de Dios y entendiendo cuál es su plan perfecto para nosotros, un hombre que cometió muchos errores, que tuvo que pedir perdón, que tuvo que perdonar, que creció en ese entendimiento y que tuvo que hacerlo visible. Él recibe una revelación allí de una imagen previa de Jesucristo. En el Salmo 105, versículos 16 al 19, se sintetiza la imagen de un personaje del Antiguo Testamento que es figura de Cristo y que nos habla poderosamente sobre el proceso de crecimiento hacia el poder del perdón. A ver si lo reconocen. Dice, Dios provocó hambre en la tierra y destruyó todos sus trigales, pero envió delante de ellos a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros le aprisionaron el cuello. Entre hierros le aprisionaron el cuello. Este hombre realmente la pasó mal, ¿no? Y podríamos suponer cuáles serían sus reacciones esperables, cómo debiera haberse comportado. Bueno, si no lo recordamos, veamos brevemente la historia de José. Pero Jacob ama a su 11º hijo, José, más que a todos los demás. Así que le da una túnica especial de muchos colores y por esto sus hermanos empiezan a odiarlo. Tanto que hasta planean matarlo. Pero no lo hacen. En lugar de eso, lo venden como esclavo en Egipto. Mientras estaba en Egipto, a través de una serie de eventos muy extraños, José pasa de estar en una celda de prisión a ser el segundo al mando del país. Así que después el Medio Oriente entero cae en una escasez de comida y los hermanos de José vienen a Egipto a buscar comida. Y luego, cuando llegan ahí, ¿a quién encuentran como gobernador de la tierra? Es José, el chico que vendieron como esclavo, pero que ahora lo salva de morirse de hambre. Por lo que ahí lo tienes. Esos son los bisnietos de Abraham que han hecho algo horrible con su hermano, pero Dios ha transformado su maldad en algo bueno. Eso es exactamente lo que José dice en el último párrafo de todo el libro. Él dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que se preservara la vida de mucha gente. Estas palabras concluyen el libro porque en realidad resumen el mensaje de toda la historia hasta ahora. Los humanos continúan eligiendo el mal y nosotros pensamos que están arruinando el plan de Dios. Pero Él sigue transformando el mal en bien y de alguna manera Él va a usar esta familia para restaurar a la humanidad de nuevo en el jardín. Aquí hay varias cosas fundamentales. La primera, diría yo, es a dónde está nuestra mirada. Si nuestra mirada está en lo que nos hacen los demás, lo que sentimos, lo que nos ha pasado, y proyectamos nuestra mirada a través de nuestra mente, en las razones, en los raciocinios, en las conclusiones, en la imaginación de lo que va a ocurrir, que aún no ha ocurrido, pero a partir de nuestra experiencia, etcétera, etcétera, y nos vamos a las divagaciones de lo que vemos y entendemos naturalmente, nuestra mirada va a estar puesta acá abajo. Y eso va a determinar
nuestra capacidad de decidir, de pensar, de sentir y de actuar. En cambio, si nuestra mirada está puesta con fe en Cristo, en el plan de Dios que se va a cumplir conmigo o sin mí, yo debiera desear que sea conmigo, y no a través de mí o a pesar de mí, sino que conmigo. Ese es el deseo de Dios, que su plan sea cumplido contigo y conmigo, que seamos partícipes de ese plan, que seamos de bendición para otros. Y no es fácil. Si recuerdan la historia de José, todo lo que ocurrió fue injusto. Todo lo malo que le pasó, él no hizo nada para merecerlo, nada. Él en todo actuó de buena fe. Él resistió la tentación, resistió hacer lo malo. Y las consecuencias de eso siempre fueron malas. Él podría haberse vuelto contra Dios, haberle reclamado, haber tenido profundas raíces de amargura. Y en ese caso, cuando llegó a la posición que llegó, podría haber destruido a sus hermanos, destruido a Potifar, a la mujer de Potifar, al hombre que lo podría haber librado, que él lo libró porque le reveló el sueño allí en la cárcel y lo olvidó una vez que salió. Podría haberse vengado de muchos y no lo hizo. Pero no fue un proceso fácil. Él tuvo que ir creciendo en estos niveles del perdón, decidir, perseverar, creer y empezar a mostrar también, a ser visible la transformación de Dios en su vida. No hay ni un solo versículo que se refiera en Génesis a el rencor o a algo que haya hecho José en contra de quienes le hicieron daño injustamente. Y él tenía absoluta autoridad, era el segundo después del faraón, y no lo hizo. Lucas 23, 34 recoge esto y dice allí, de algún modo muy claro, lo mismo que hizo José con sus hermanos. Por eso decimos que José es una prefiguración de Cristo. Cristo dijo allí en la cruz, el peor momento de José había sido rechazado, vendido, traicionado, encarcelado, con grilletes, nos dice el Salmo, grilletes en sus tobillos. En ese momento, él fue llevado a este nivel de perdón. Perdónalos, no saben lo que hacen. Cristo es nuestro modelo, pero él nos muestra que puede obrar en la vida de personas como nosotros. En este caso, José es un ejemplo. Puede obrar en la vida de personas para que, a pesar de las peores experiencias, sigan el poderoso camino del perdón, desde su entendimiento hasta su corazón. Lucas 17, versículos 3 al 4 dice, así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Debemos enfrentar las cosas, no debemos ocultarlas, por beneficio de todos. Debemos sacar a la luz los errores, debemos hablar lo que nos ofende o pensamos que ha ocurrido, sacar las cosas a la luz, no dejar que se conviertan en raíces de amargura, que van a estropear nuestra vida espiritual y la vida espiritual de las relaciones con otros. Aún si peca contra ti 7 veces en un día, 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Creo que la historia de José es un claro ejemplo de esto. Él fue traicionado sucesivas veces de forma muy fuerte y dolorosa, pero él perseveró en mirar hacia Dios más que hacia los hombres y guardar su corazón. El cuarto nivel de perdón y el último tiene que ver con que si nos hemos dejado procesar por Dios desde la decisión, del entendimiento, a ser transformados al punto que sea visible y comenzar a manifestar en el tercer nivel del perdón, manifestar el carácter de Cristo.
Y tenemos un ejemplo inspirador en José, y podemos encontrar otros más en la Biblia también. Pero yo diría que ninguno tan poderoso como el de José. Debemos llegar al cuarto nivel del perdón, que es la prueba de amargura. Y esto es estar constantemente poniéndonos a cuentas con Dios, para estar constantemente estando dispuestos a ser transformados. Partimos este recorrido de varios domingos con estos versículos. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. La amargura no solo nos va a afectar a nosotros, va a afectar a los demás. Y al afectarnos a nosotros y a los demás, va a dificultar que los buenos planes de Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida se manifiesten. Efesios 4, 30 al 32 dice: no agravien al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. Nosotros estamos sellados para cuando Cristo venga nuevamente. El Espíritu Santo detiene la iniquidad en nuestras vidas, pero también nosotros debemos manifestar a Dios, no solo estar guardados y cuidados en el mismo estado en el cual llegamos a Dios a través de Cristo, porque si somos sinceros, no llegamos en el mejor estado a Dios cuando recibimos a Cristo. Necesitamos ser transformados. No basta entonces con ser sellados al vacío, puestos en una especie de refrigerador esperando a que Cristo venga. Necesitamos ser transformados. Agraviar entonces al Espíritu Santo es dar lugar en nuestra vida a raíces de amargura. Y esas raíces de amargura van a dar frutos de ira, enojo, calumnia, malicia. Debemos estar constantemente revisándonos, que de algún modo no le estemos dando lugar a estas cosas. Más bien dice, seamos bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándonos mutuamente. Santiago 3, 8 al 11, nos habla de la amargura en otra forma. La amargura es también un veneno mortal. Cuando hay raíces de amargura, se ve afectado nuestro hablar, nuestra lengua, se vuelve irrefrenable por esas raíces de amargura. Y entonces podemos tener un carácter ambivalente. Lo describe Santiago de esta manera: con la lengua, con la misma lengua, bendecimos a Dios y maldecimos a personas creadas a la imagen de Dios. Debemos estar disponibles para que Dios nos revise si es que estamos cayendo en conductas de este tipo. De reconocer, agradecer a Dios, pero al mismo tiempo darle lugar, porque encontramos razones para ello, para hablar mal de otros. Entonces lo que va a estar ocurriendo es que de nuestra boca, de una misma boca, sale bendición y maldición. Y esto no debe ser así. ¿Puede acaso, pregunta Santiago, brotar de una misma fuente agua dulce, que nos sirve para sobrevivir, para vivir, es fundamental para vivir, y agua salada? Si estamos en un desierto o en medio del mar y necesitamos agua y nos dan agua salada, no nos va a servir, nos vamos a morir. No va a ser de bendición. Pero de nuestra boca a veces puede estar saliendo bendición y maldición. Buenas palabras y malas palabras. Eso tiene que ver con las raíces de amargura. Y las raíces de amargura tiene que ver con que todavía haya algún nivel. Quizás ya comenzamos el proceso del perdón, pasamos el primer nivel, el de decidir perdonar, pero no hemos seguido avanzando, no hemos avanzado en el camino de esos 45 centímetros de la cabeza al corazón. Proverbios 6, 16 al 19 nos deja con meridiana claridad cosas que Dios no solo le molestan, las aborrece. 7 cosas, 6 y hasta 7 dice, son detestables, aborrecibles para Dios. El orgullo, los ojos que se enaltecen,
la lengua mentirosa, las mentiras, la falsedad, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren hacia lo malo, el testimonio falso que esparce mentiras, la siembra de discordia entre los hermanos. Muchas de estas cosas tienen que ver con esas raíces de amargura que hablamos antes. Si algo de esto sigue en nuestra vida, es que hay falta de perdón en algún área. Y entonces tenemos que volver a buscar en qué nos falta perdón y volver a decidir perdonar y continuar, perseverar en el proceso de crecer en el perdón. Lo fundamental entonces es esta meta. Dijimos que perdonar no es un sentimiento, no es una emoción, es una decisión. Pero hoy día Dios nos ha querido mostrar que hay un llamado a crecer en los niveles del perdón que va a llevar a afectar nuestro corazón. Al punto que cuando nos encontremos con esas personas que nos dañaron, reciban o no el perdón, reciban o no nuestros actos de perdón, nuestro corazón va a estar sanado. Guarda tu corazón sobre toda cosa guardada. 1 Pedro 3, 13 al 17 dice, y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? No tiene que ver con lo que ocurre con el otro. Es un llamado personal para ti. Pero ¿sabes qué? Incluso aunque el otro, el destinatario del perdón, no lo reciba, si hemos pasado al nivel de hacer visible nuestra transformación, habrá unos terceros y unos cuartos y unos quintos que verán esto. Serán confundidos primero, querrán entender y serán llamados al camino de conocer que hay Dios, que tiene propósito en sus vidas y que es un buen Dios, fiel y verdadero. Dichosos, dice, si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Claro, aún en esos casos en que el destinatario de nuestro perdón no lo recibe o incluso persiste en hacer daño, si nosotros no respondemos mal con mal, habrá alguien que verá eso, alguien que será confundido y querrá respuesta y nos dirá, explícame, ¿cuál es tu esperanza? ¿Qué es lo que estás mirando tú? Ya que no estás mirando al que te está ofendiendo y estás actuando de una manera que yo no entiendo. Pero hagámoslo de verdad. Para eso se requiere un corazón sanado. Háganlo con gentileza y respeto, manteniendo conciencia limpia. Este cuarto nivel de perdón es siempre estar dispuesto a estar a cuentas con el Señor. Entiéndase bien. Ya dijo Santiago, nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, vamos a trastabillarnos en este camino del perdón. Pero si nos ponemos constantemente a cuentas con Dios, estaremos en el camino a ser perfeccionados. Y podemos tener una conciencia limpia, aún habiendo cometido errores. Para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que sufrir por hacer el mal. Terminando ya este recorrido, quiero recordarles que somos parte de ese plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios es que el reino de Dios se acercó al mundo. Dios se hizo hombre. El Verbo se encarnó en Jesucristo. Génesis 28, 12 nos relata esta imagen. Allí soñó Jacob que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. El cielo y la tierra se conectaban en la imagen que Jacob recibió en un sueño. El plan de Dios seguía avanzando para la humanidad. En Juan 1:51, el evangelio más centrado en la divinidad de Cristo,
En el primer capítulo, ese mismo que comienza diciendo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y unos versículos después, en ese mismo capítulo, uno dice, y el verbo se hizo carne. Dice esto en el versículo 51. Ciertamente les aseguro, y lo dice Cristo, a 2 de sus discípulos, que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. El reino se ha acercado. En Hechos 7, Cristo ya murió, ya resucitó, ya la iglesia está empezando a desplegarse y Esteban declara esto, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, no en la tierra, no en lo que le estaba ocurriendo, después él iba a morir apedreado, pero él fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y exclamó, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. El cielo abierto, una escala que conecta el cielo con la tierra, la obra de Dios en Cristo consumada. ¿Y qué queda en la tierra para manifestarlo? Su iglesia. Efesios 2:6 nos dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Sí, estamos aquí, pero sí, también estamos allí. Y eso debe hacerse verdad en tu vida y en mi vida y debe ser visible para los que aún no creen. El perdón cambia toda manera de pensar. El Evangelio, dice la Biblia, es locura para los que no creen. Perdonar a quien te ofende es locura para los que no creen. Somos llamados a volverlos locos para que se hagan preguntas y podamos responderlas a partir de la poderosa palabra de Dios. El poder del perdón. Perdona y pide perdón para que pueda desplegarse esta formidable alma de Dios, para romper todo el esquema construido por el ser humano a partir de su propio entendimiento y reconstruir las relaciones con los demás, sanar toda raíz de amargura en nosotros y en los demás, proveer la oportunidad de decidir por Dios, ya que tú y yo hemos decidido perseverar en Dios. Papá, queremos darte gracias por este tiempo, estos domingos, recorriendo tu visión sobre el perdón. Queremos pedir revelación para cada uno de nosotros y queremos pedir que en los próximos días podamos tener un corazón dispuesto, pero sobre todo una mente dispuesta para dar el primer paso, el de la decisión, y un corazón dispuesto que se sujete, aunque no quiera, a esa decisión, para que transitemos ese camino de 45 centímetros del perdón, desde la mente hasta el corazón. Y que podamos disfrutar, sorprendernos y regocijarnos de las cosas que podremos hacer para bendecir a otros. Solo porque tu Hijo crece en nosotros y nosotros menguamos. Gracias, papá, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.